¿Está contento? Eso. Efesios 6:16. No hemos detenido acá, ¿verdad? Son las cosas que debemos conocer, entender, para tener una vida espiritual en victoria. ¿Está acá? Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Toda la armadura es buena, toda cumple una función, pero Pablo dice sobre todas las otras virtudes hay una que es poderosa para protegerte de los dardos de fuego de quién, del maligno. El escudo de la fe es poderoso, el diablo lo sabe. Es lo único que paraliza las artimañas del enemigo. Amén. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos, no alguno, diga todos, los dardos de fuego de quién. Amén. Las saetas. Ya hemos hablado que las saetas tienen como propósito matarte, paralizarte, destruirte y sacarte del propósito. ¿Está acá? Si usted no está bien cubierto con la armadura de Dios, no importa si usted es líder, es músico, es pastor, es apóstol, la saeta los alcanzará igual. Por eso no debemos ser ingenuos a lo que nos enfrentamos. Por eso no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Hemos dicho y reiterado muchas veces que tú tienes un enemigo que es real. Está acá. El diablo ha asaeteado a muchos mejores que tú y provocó grandes daños. Ya decimos que la velocidad de una saeta es increíble. Un segundo necesita Satanás para poner algo en ti, y si lo logra poner, de alguna manera eso te va a destruir, a menos que tú lo permitas, que tú lo dejes. Ya hablamos cómo la saeta del temor alcanzó a un hombre justo, temeroso de Dios. Cómo esa saeta del temor trajo consecuencias en la vida de este hombre tremendas. Porque el diablo logró poner el temor en su corazón. Cómo el temor le robó la paz, lo turbó e hizo que en un día él perdiera todo. Le hizo vivir una enfermedad que por 9 meses lo mantuvo en una condición que tú ni te imaginas. Hablamos también cómo la saeta de la tentación logró penetrar en un adorador. Y no cualquiera, sino uno de los grandes, conocido como el dulce cantor de Israel, David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y ya vimos la semana pasada todas las consecuencias que provocó en la vida de David el hecho de que se dejara atravesar por la saeta, ¿verdad?,
de la tentación, pero que partió con la ociosidad, partió con dejar sus responsabilidades. Natán lo expresa y habla en un sentido espiritual lo que vino David. Uno de camino, vino al hombre rico. Como David, que no lo venció ni Goliat, no lo venció ni el león, no lo venció ni oso, ni los enemigos, porque Dios le dio victoria sobre todo. El gran problema de David es que se confió y tuvo en poco la palabra del Señor. Acá. Y así podríamos hablar por mucho tiempo de muchas saetas. ¿Sí o no? La de la duda. Pero hay una que es la más peligrosa. Una que da el golpe final. ¿Ves? Las primeras saetas están hechas para paralizarte, neutralizarte, herirte, quitar esa fuerza, el vigor. Pero viene una que te va a rematar. Y esa es la más peligrosa. Acá. Y pretendo hablar de ella. Todas las otras saetas están hechas para preparar el camino para esta. Acá. Todas las otras saetas están hechas para provocar daño en ti. Pero esta no apunta a ti, apunta a Dios. Acá. Porque una cosa va llevando a la otra. Porque cuando tú estás en temor, cuando tú estás desanimado, cuando tú estás caminando en la duda, cuando tú estás vulnerable, te vuelves una persona que pronto vas a mirar a Dios como enemigo. Y la visión que tú tenías de Dios va a cambiar. Y la opinión que tú tenías de Dios va a cambiar. Eso es lo que el diablo quiere conseguir. El propósito del diablo es matar todo lo de Dios en ti. Si él logra quebrar la imagen de Dios, como la Biblia lo muestra, ¿cómo es Dios? Bueno, amoroso, misericordioso, clemente. Es dador de vida. Él es Padre. ¿O no? Lo mejor que te puede haber pasado en la vida es haberte encontrado con. Yo pensé que iban a gritar amén. Lo mejor que te pudo pasar en la vida es haberte encontrado con Dios. Y que este Dios glorioso, misericordioso Padre se te revelara a ti. Acá. Mira lo que dice 1 Samuel 2:25 en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, ¿sí o no? ¿Ve? Podemos fallarle a alguien, y es verdad, podemos herir a alguien, sí. Y casi siempre eso ocurre, ¿no? Levante la mano el que no le ha fallado a nadie. Todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque somos de barro.
Y muchas veces nuestra palabra no tiene tanto peso, ¿verdad? No somos dignos de confianza. ¿Sí o no? ¿Ve? Tu palabra muchas veces no tiene tanto peso, por eso hay que llevarte a la notaría y con 5 abogados. Y aún así no sabemos si vas a cumplir o no. No me miren, no, yo no soy, todos somos así. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás. Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Él lo dijo, Él lo hará, Él habló y lo ejecutará. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre la promesa de un hombre y de Dios? Que con Dios tiene la garantía que Él lo va a cumplir. ¿Sí o no? Con el hombre, ¿cuántas promesas te han hecho? Préstame 5 lucas y mañana te las devuelvo. Digo, paro. No voy a hablar, no vamos a terminar heridos, amargados, ¿verdad? Mirando al hermano con... No, pero pasa, ¿sí o no? Entonces si nosotros fallamos a otro hombre y todo, hay una salida. ¿Y sabe cuál es? Que tenemos un Dios que puede mediar en esa causa. ¿O no? ¿Ves? Dios viene y interviene y te hace perdonar, te hace olvidar, hace que eso que provocó esa persona se sane. ¿Verdad? Eso solo lo puede provocar Él, porque el Espíritu Santo es quien convence de justicia y pecado y de juicio. Pero el problema es que si pecamos contra Dios, ¿quién podrá interceder? ¿Está acá o no? ¿Amén? Esta saeta Satanás tiene un único propósito: hacer que tú te vuelvas en contra de Dios. Que veas a Dios como enemigo, que veas a Dios como un Dios injusto, que veas a Dios y lo culpes de todo lo que te ha pasado. Y a lo mejor eso ha estado ocurriendo, ¿verdad? Las cosas no se te han dado. ¿Y sabes lo que ha venido a decirte el diablo? Dios no te ama. Dios no es justo contigo. ¿Por qué a ti y al otro no? Porque la intención del diablo es no solamente amargarte, herirte, poner pensamientos equivocados en tu mente contra Dios, sino Él desea una cosa: que tú con tu boca peques. Porque si eso ocurre, Dios es tan bueno que a veces nuestras palabras hace oídos sordos, ¿verdad? Pero otras veces no. Israel, una de las cosas que el diablo hizo permanentemente fue que vieran a ese Dios que los sacó con brazos fuertes, que los sacó bendecido, los sacó rico, los sacó de la opresión, de todo eso, y lo hizo la niña de sus ojos y le dio un propósito. ¿Sabe lo que el diablo hizo permanentemente en ellos? Golpear la imagen de Dios.
Entonces, cuando ellos se enfrentaban a una dificultad, a una crisis, lo primero que hacía el diablo era ponerle que Dios era malo, que Dios era injusto, que Dios estaba permitiendo. Por eso ellos vivían, ¿qué cosa? Quejándose. Y para eso nos trajiste hasta aquí, para morir en el desierto. Mejor estábamos. ¿Cuántas veces tú has dicho eso? ¿Qué he ganado con servir al Señor? ¿Qué he ganado con estar en la iglesia? ¿Qué he ganado con tratar de hacer las cosas bien? Si pareciera que hoy me va más mal que como me iba en el mundo. Y Dios en su amor hacía oídos sordos y muchas veces accedía a lo que ellos pedían, sin debiera hacerlo, pero lo hacía. Entonces les daba maná, les daba agua, les daba sombra, todo. Pero llegó un momento que las palabras fueron violentas del pueblo contra Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, me cansé de este pueblo. Sus quejas, sus maldiciones contra mí, sus palabras contra mí han sido violentas. Por lo tanto, los entregaré al deseo de su corazón. Dios, ¿cómo ha sido para ti? ¿Bueno o malo? ¿Justo o injusto? ¿Verdad? O muchas veces en tu pensamiento has guardado y has mirado a Dios como tu enemigo. Mira, cuando esta saeta penetra en el corazón de un hombre, no importa si ese hombre está viniendo a la iglesia, está sirviendo en la iglesia, si canta en la iglesia, si predica en la iglesia, con todo eso no puede disfrutar a Dios. No porque Dios no se pueda disfrutar, sino porque el diablo quebró la imagen de Dios en ese momento. Tú miraras a Dios como ese Dios que es bueno, maravilloso, justo. No hay otro como Él. Tu vida debiera ser una vida de gozo, de alegría, de agradecimiento. No habría necesidad de estar una hora tratando de que adores a Dios. No habría necesidad de tener una hora tratando de que levanten las manos. ¿Sabe por qué? Porque el solo hecho de que tú sabes quién es Dios sale de ti innatamente. Y ese es el peligro hoy. Un pueblo dentro del pueblo amargado, triste, mirando a Dios con sospecha. En el corazón juzgando a Dios. Sácalo. Por eso puede venir un nuevito que Dios lo sacó de la droga, lo hizo libre, y sabe, aquí es libre, adora, se goza con Dios, todo. Y el otro que está 20 años aquí, que no se ha perdido ni un culto, que ha estado en todos los discipulados, todo, no puede llegar a ese nivel de disfrute. ¿Sabe por qué? Porque el diablo logró quebrar en el corazón de esa persona la imagen.
¿Está acá o no? Mira, Jesús habla la historia. Nosotros le llamamos la historia del hijo pródigo, pero en realidad es la historia del padre que tenía 2 hijos. Cuando tú lees esta historia, el personaje principal, todo, es el padre, más que el hijo. ¿Está acá? La historia parte diciendo, había un hombre que tenía 2 hijos, ¿o no? Y uno vino y le pidió la herencia. Y se quiso ir del lado del padre. Todos sabemos lo que significa la palabra padre. La palabra padre significa dador de vida, sustentador. En el Padre hay vida, en el Padre hay gozo. En el Padre no tienes necesidad de nada, Él lo suple todo. Por eso Jesús, en diferentes oportunidades, ¿sabe lo que le gritaba al Padre? Abba Padre, papacito, papito lindo, tú me provees de todo, tú estás en todo momento conmigo. Y cuando en lo natural no hay nada, tú sueltas lo espiritual y me lo traes aquí. Oh, hermano. Faltarían días a lo mejor para hablar del Padre, que es lo que nos falta entender. Y a lo mejor a ti te cuesta relacionarte con el Padre porque miras a Dios con la visión que tuviste de tu Padre terrenal, que no tiene nada que ver con el Padre espiritual. Entonces lo miras con la misma medida. Pero no es así. El Padre que tenemos es bueno, amoroso, misericordioso. ¿Ve? Entonces, este muchacho vino y dijo, yo quiero mi parte, dame la herencia. Y el padre pudo haberle dicho no, porque la herencia se daba en muerte, no en vida. Pero accedió. Yo creo que el padre sabía que ese joven, a pesar que está tomando una mala decisión, volvería. Y si hay algo que vemos en la historia, un padre que siempre veló por ese hijo para que volviera. Por eso cuando el hijo vuelve es el que se pone contento, el que lo abraza y dice, este es mi hijo que estaba muerto pero ahora vive. Y a pesar que el otro venía, ¿verdad? No para ser reconocido como hijo, sino simplemente por un sustento, un plato, porque había tocado fondo, porque eso pasa cuando nos alejamos de Dios. Si hay un lugar donde tú te puedes sentir seguro, es bajo la cobertura del Padre. Fuera de ella no hay nada. Vas a encontrar dolor, vas a encontrar desesperanza, vas a tocar fondo. Porque lo que tú crees que te va a durar toda la vida, no dura toda la vida. Tu vida no dura toda la vida, tu juventud no dura toda la vida. Tu salud no dura toda la vida. Tus riquezas no duran toda la vida. Hoy día la tienes y mañana la pierdes. Porque así son los jóvenes, ¿sí o no? Impetuosos. Yo hago con mi vida lo que quiero. Y piensan que esa juventud le va a durar siempre. No es así. Y se apartan de los seres queridos, se apartan de aquellos que de alguna manera lo único que han querido es protegerlo, ayudarlo. Este joven terminó comiendo lo que comían los chanchos, los puercos. Para un judío eso era lo más
Un judío ni siquiera podía comer chancho, ni tocarlo, que era un animal inmundo. Este no solo no estaba comiendo ni siquiera el chancho, estaba comiendo lo que comía el chancho. Tocó fondo. Lo bueno que reaccionó. Lo bueno que en un punto volvió en sí, eso es bueno. Entonces dijo, he pecado contra el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, iré a mi Padre y pediré perdón. Si hay un lugar donde yo me puedo sentir bendecido, si hay un lugar donde no me va a faltar el plato de comida, si hay un lugar donde yo me voy a sentir seguro, es la casa de mi Padre. ¿Está acá o no? Él no vuelve para ser reconocido hijo. Él sabe que al salir perdió ese derecho. Pero no tiene idea cómo es el corazón del Padre, que el Padre es un Dios perdonador, que el Padre es un Dios de oportunidades y que el Padre, aunque perdiste todo, sabe lo que hace, te lo vuelve a dar y te restaura. Amén. ¿Cuánto han tenido oportunidades con este Padre? Si no fuera por eso, no estaríamos aquí. Amén. Entonces cuando Él vuelve, el Padre corrió. Mira, el Padre corrió. No el Hijo. El Padre corrió, lo abrazó y declaró, este es mi hijo que estaba muerto pero ahora vive. Vamos a hacer una fiesta, cambiarle su ropa, le devolvió la dignidad, le devolvió su posición, le puso el anillo y mató el cordero más grande. Porque si hay alguien que se llena de gozo, si hay alguien que quiere devolverte a ti lo que el diablo te quitó, lo que el diablo ha tratado de arrancar de tu vida, es Dios. A lo mejor estás acá y dices, yo ya no tengo oportunidad, me he farreado la oportunidad. Te tengo una noticia, si estás aquí es porque el Padre todavía te está dando otra oportunidad. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Por eso cuando tú vuelves al Padre y el Padre hace esto contigo, se produce una unión de amor inseparable. Porque tú sabes que estás en una posición que no deberías estar. Pero que el Padre, aún así, te la dio. ¿Está acá o no? Pero esta historia tiene dos protagonistas, dos hermanos. El otro nunca se fue. El otro permaneció. Se supone que debiera conocer mejor al Padre, porque ha estado al lado de Él siempre. Pero algo ocurrió. Su corazón no era el mismo. Porque cuando este hermano ve que el Padre hace eso con su hermano, no se goza. Al contrario, lo halló injusto. Así somos. Llevas 10 años en una iglesia, pero no disfrutando a Dios. Y como no disfruta a Dios, Dios no puede hacer nada contigo. Y viene uno que llega hace poquito y que Dios lo lava, lo viste, y hace una fiesta con él y le da autoridad. Y tú en vez de ponerte contento,
¿Sabe lo que viene? Te amarga. ¿O no? ¿Y por qué digo a este hermano que llegó recién? Yo nací en la iglesia. El tema no es ese. ¿Ve? Aquí llega el hermano y mira lo que dice. Llegó tu hijo, de una manera déspota, despreciativa. No dice llegó mi hermano. Y qué bueno, me gozo que mi hermano esté aquí. Qué bueno que mi hermano, mi padre le esté dando otra oportunidad. No. Llegó tu hijo. Y tú vienes y haces una fiesta. Y tú vienes, mata el cordero más gordo. El enemigo, de alguna manera, había quebrado la imagen del padre en este hijo. Ya no lo veía como padre, sino como patrón. A lo mejor esa es la visión que tú tienes de Dios, ¿verdad? Un patrón. Que para que te bendiga tienes que hacer ciertas cosas. Que para que Dios te dé algo te lo tienes que ganar. ¿Quién dijo eso? Si Dios te da algo es porque le nace a Él simplemente dártelo. Tú nunca vas a poder pagar lo que Dios te pueda dar. Nunca. Dios es bueno por naturaleza. Y dice la Biblia que los pensamientos de Dios acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para daros aquello que deseáis. ¿Y por qué, pastor, entonces no lo tengo? ¿Por qué mi vida ha sido así, aún sirviendo a Dios, aún dentro de la iglesia? Porque Dios lo ha puesto una saeta y no te has dado cuenta. Y te ha hecho quebrar la imagen de Dios. ¿De qué le sirvió a este hijo estar todos los días al lado del Padre? Tenerlo. Si no conoció al Padre y nunca entendió el amor del Padre. Acá. A mataste el cordero gordo y yo que te serví todos los días. ¿Cuántos han dicho así? Yo que voy a los discipulados, yo que no me pierdo ni un culto, yo que hago esto. ¿Por qué Dios tú a mí no? Y viene otro y veo cómo lo bendice y veo cómo las oportunidades se le dan y las puertas se le abren. El tema es el corazón. Y yo ni siquiera un cabrito he tomado. ¿Ve? ¿Sabe por qué ese hijo no tomó un cabrito? Porque nunca sintió que era dueño de todo lo que el padre tenía. ¿Tú sabes que tú eres dueño de todo lo que Jesús ganó? Por eso dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. No sé si esto... Todo lo que ganó Jesús
te lo traspasó a ti. ¿Sabe para qué? Para que tú lo disfrutes, para que tú lo experimentes, para que se haga vida en ti. Pero cuando tú no ves a Dios así, entonces tu servicio a Dios es: me lo tengo que ganar. Tengo que hacer mérito para que Dios se acuerde de mí. No, no es por obra. El amor de Dios es gracia sobre gracia. Tú nunca vas a hacer algo. Jesús ya lo hizo todo. ¿Ve? Si este joven hubiera conocido al Padre, su corazón sabría que él podía gustar de todo lo que había y sin permiso. ¿Sabe por qué? Porque lo que era del Padre también era de él. Pero nunca lo vio así. Por eso el Padre se lo dice: ¿acaso lo mío no era tuyo? Es que yo, y tú un cordero gordo, y yo nunca. Todo lo mío era tuyo. ¿Sabe por qué no lo disfrutaste? Porque nunca me viste como el Padre. Ahora esta historia deja un interrogante, ¿verdad? Porque mientras iban a celebrar y estaban celebrando, este joven, el Padre estaba convenciéndolo para que entrara. ¿Habrá entrado? Eso es lo más peligroso. Que puede venir el Señor y gente que crea que se va a ir con Él, no se vaya. Por lo que el diablo ha llegado a poner en el corazón. Ahora entiende cuando Proverbios 4:24 dice: sobre toda cosa guardada, si Dios bendice a alguien, ¿sabe cuál debe ser tu actitud? Me gozo. Qué bueno. Qué bueno, hermano. Me gozo contigo. Que Dios te siga bendiciendo. No dice la Biblia que si un miembro del cuerpo se duele, todo y si uno se goza, todos nos gozamos. Ahora pregúntate tú, cuando a otro le va bien, ¿qué provoca eso en ti? ¿Provoca gozo o provoca queja? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios en tu corazón? Mira, esta saeta tiene como propósito lo más importante. Las otras saetas son para neutralizarte, herirte, todo eso. Pero esta es del mismo infierno, porque tiene como propósito que tú te levantes contra. ¿Podremos levantarnos contra Dios? Sí, por nuestras declaraciones.
por nuestras actitudes, por nuestro corazón. ¿O no? La saeta que estoy hablando se llama blasfemia. ¿Está acá? ¿Cómo se llama? Este dardo de fuego de la blasfemia en griego es blastein, que significa injuria, peme, reputación, que significa palabra ofensiva, injuriosa. Es una ofensa verbal contra la majestad divina. ¿Tú sabes que el diablo emplea dardo de la blasfemia para ponerte a ti en contra de Dios? Satanás sabe que todo pecado de la blasfemia, cuando uno habla, piensa contra la naturaleza y la obra santa de Dios, con la intención de reproche, tú estás blasfemando contra Dios. Mira, ya Satanás había golpeado a Job con la saeta del temor. Y ya eso le pasó la cuenta, ¿verdad? Perdió sus hijos, perdió tierra, estaba turbado, sin paz. ¿Ves? Lo que me temía me ha venido. Le vino una sarna que tenía que echarse en ceniza y ¿ves? La gente lo juzgaba, lo iba a ver y no podían creer que se supone ese que era justo, temeroso de Dios, esté en la condición que está. Porque los tratos la gente no lo entiende, ¿sí o no? Si tú quieres que la gente entienda lo que tú estás viviendo, no lo va a entender. Y muchas veces te va a juzgar. Lo va a entender cuando ellos lo vivan. ¿Está acá o no? Porque somos buenos para juzgar a otros. Pero cuando estás tú sentado en el asiento del acusado, entonces tu visión cambia de las cosas o no. Por eso dice la Biblia, no juzgues para que no seas sacado o no. Uno dice, con todo esto Satanás soltó a Job. No. Satanás quería algo que gracias al Señor no lo logró. Quería que Job maldijera a Dios, blasfemara contra él. ¿Y sabe a quién usó? A su esposa. No mire a su esposa así. Con Job usó a su esposa. ¿Verdad? Porque cuando son las cosas que uno no entiende. Dios le quitó todo, pero menos a la esposa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí estaba el pobre Job, golpeado por todos lados. Y la esposa, en vez de cubrirlo, orar, todo, ya ella, porque creerle que es la única parte que se menciona ahí es la esposa. ¿Verdad? Pero mira, ella ya había albergado la blasfemia en su corazón. Yo creo que ella le reprochaba, ¿y de qué te sirvió? Mira, tú tanto que Dios, tanto que me voy a cuidar para Él, tanto que lo voy a servir, tanto y mira. ¿Y ahora dónde está ese Dios? ¿No te han dicho eso? Que hay ganado con tanto ir a la iglesia, que hay ganado con tanto orar y tanto esto y tanto esto otro, que hay ganado.
Y ahora donde Dios debería estar, no está. Ahí está Job esperando de su esposa una palabra de aliento. Mire lo que le dice la esposa de Job a Job. Job 2:9. Maldice a tu Dios, no dice a nuestro Dios, maldice a tu Dios y muérete. Amén. Si el diablo logra quebrar la imagen de Dios en ti, tiene la victoria casi ganada. La única manera que tú seas restaurado es que la imagen de Dios cambie. Por eso Job dijo, hablaba lo que no entendí. Tal conocimiento, logró conocer a Dios como nunca antes. La imagen de Dios, a pesar de lo que vivió, a Job cambió, se le hizo más glorioso, más misericordioso, un Dios más bueno. ¿No pasa eso? Por eso dice que la prueba en el presente no es motivo de gozo, pero una vez que la pasa, produce fruto apacible. ¿Cuánto hemos llegado a decir después de vivir los procesos? Le doy gracias a Dios por eso. En el momento no te hacía reír ni Chaplin, ¿verdad? Ni 50 payasos te hacían reír. ¿O no? Nadie se ríe en los tratos, en los procesos, ninguno. Al contrario, lloramos y no hallamos cómo salir, sí o no, pero son necesarios para que la imagen de Dios, para que conozcas un aspecto de Dios que hasta ese momento no lo has conocido y vas a descubrir que Dios es más amoroso, Dios está contigo, nunca te ha dejado, te sostiene. ¿Sí o no? ¿Te imaginas si Job hubiera hecho caso a su esposa? No hubiera terminado la historia como terminó. Pero Job se fortaleció en fe. Pero Job, en vez de quitar la confianza de Dios, la puso en Dios. A pesar de lo que estaba viviendo, mira lo que hace. No logró el diablo su objetivo. No logró poner a Job contra Dios. Al contrario, la fe de Job se empezó a hacer más firme. ¿Sabe lo que decía? Aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y aún me levantará del polvo. Oh, Él es poderoso. Te tengo una noticia. No sé lo que estás viviendo, no sé cuál es tu proceso, no sé si estás en la condición de Job, pero te tengo una noticia. Sigue fortaleciéndote en el Señor, sigue mirando a Dios, que Él tiene el control de todo. ¿Cómo terminó? Dice que Dios le devolvió todo a Job, 7 veces más. Dios es bueno. Acá. Incluso Satanás intentó que Jesús blasfemara contra el Padre. Pero no pudo. Porque Jesús nunca dejó que ninguna saeta del diablo penetrara en su corazón. Juan 14:30. Él nada tiene en mí. ¡Qué autoridad! ¿Verdad? Le damos gracias a Dios por todo, agradecidos. No tenemos nada, no somos líderes, no somos nada, no obramos por nadie, no estamos a cargo de nada, pero somos agradecidos.
venir al Señor, ¿sí o no? Pero algo ocurre una vez que entramos al sistema llamado iglesia. Entonces ya, una vez que Dios empieza a prepararnos, a usarnos, cambiamos. Y pensamos que Dios nos debe algo. Dios no te debe nada. Al contrario, tu destino era el infierno. Tu destino era la muerte. Pero Dios hizo por ti lo que tú no podías hacer. Él te compró, te redimió y te dio su salvación. ¿Qué te debe Dios? No es que me tiene que levantar, no es que tiene que usarme, no es que tiene... ¿Quién dijo eso? Si Dios no hiciera nada por ti ni te bendijera, tú aún así estás en deuda con Dios. ¿Sí o no? Amén. Con esto termino. Nosotros no hubiéramos servido para ser Lázaro. Nos gusta ser el rico. Nos gusta tener una vida con esplendidez, que nada nos falte, todo perfecto. A veces Dios lo hace. Dios bendice, yo lo creo. Pero este caminó con Dios. ¿Sabe lo que tenía? Nada. ¿Sabe lo que era a los ojos de los demás? Un mendigo. Más encima con llagas. Y dice que los perros lamían sus llagas. Pero nunca blasfemó contra Dios. Pero nunca se quejó contra Dios. Aún en esa condición lo sirvió. Porque Lázaro significa amigo de Dios. ¿Y sabe por qué sabemos que Él hizo todo eso? Porque cuando muere, Dios lo honra. Cuando ese mendigo muere, dice que fue escoltado con ángel al seno de Abraham. Qué privilegio. No sé si te hubiera gustado ser Lázaro. O te hubieras amargado, reprochando a Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Tú crees que Dios es injusto? Porque a veces por lo que vivimos pensamos que Dios es injusto. Si Dios quisiera vivir lo que otro está viviendo, todos hemos en algún sentido de pensamiento blasfemado contra Dios. Lo hemos juzgado y hemos dicho, Señor, tú eres injusto, ¿por qué me haces pasar por esto? Así estaba yo cuando vendía té, café, ahí en la avenida Francia, parado. Dice, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Para esto me trajiste? ¿Qué hago aquí, Señor? No estaba adorando, no estaba bendiciendo, estaba quejando. Y ahí llegó una mujer cargando a su hijo, puro músculo, puro hueso retorcido, los ojos fijos,
la saliva corriéndole por su boca. Me dijo, ¿usted vende café? Sí. Sí, le digo, ¿tiene una sillita para sentarme? ¿Me vende un café? Me dijo, yo estoy tan contenta, tan agradecida de Dios. Con mi hijo es una bendición. Me hablaba y Dios me está quebrando. Yo vengo de allá, dijo, lo traigo a la Teletón. Yo sé que él nunca va a hablar. Yo sé que él nunca me va a dar el deseo de ser abuela. Pero es mi hijo. Dios me lo dio. Y para mí no es una carga, es una bendición. Dios me dijo, ¿te gustaría cambiar? ¿Tú crees que Dios es injusto? Hay otros que están pasando cosas peores que tú. Dios es bueno. Siempre bueno. Ponte en pie. Pasen los ministros de alabanza.